Javier, Vale. ¿por qué elige tú el tema, que eres el experto? Donaciones. A ver, el tema de hoy es el de la donación de tejidos, que los tejidos, como explicamos el otro día, son muy amplios, pueden ser de muchos tipos, y los donantes que donan tejidos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser donantes vivos o donantes cadáver o donantes fallecidos a los cuales se puede aprovechar una parte de su cuerpo. Y es en estos últimos en los que me gustaría enfocarme hoy, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para la donación de vivo pues se pueden hacer campañas como la donación de sangre o de leche y demás, pero para el donante fallecido hace falta un sistema mucho más complejo y mucho más complicado, un sistema en el que tienen que estar implicados muchas personas, aparte de crear un ambiente favorable en la sociedad, que lo hay, por suerte, tenemos un ambiente muy favorable en nuestra sociedad española, en mallorquina en concreto, pero además tiene que haber unas figuras que son imprescindibles, que por eso está aquí Miguel, que es el de los coordinadores de trasplante, que son médicos que, aparte de su trabajo habitual, que ya están bastante sobrecargados, además, como se aburren, pues tienen tiempo y se dedican a buscar situaciones que permitan la donación, o sea, buscar aquellos casos en donde las circunstancias que rodean el fallecimiento de una persona puedan facilitar la donación de alguna parte de su cuerpo, ya sea tejido, órgano o las dos cosas, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que no está demasiado bien valorado, creo yo. ¿Por qué? Pues porque se hace mucho y se hace mucho más de lo que creemos y muchas veces falla, y solo se valora, por así decirlo, los éxitos. Falla, y no es el profesional que falla, sino es un tema orgánico. Claro, es un tema hay orgánico. Un rechazo o lo que fuere, ¿no? Hay un rechazo, claro. no, o hay una negativa familiar, o hay una también. circunstancia que nos contraindica la donación y por tanto ese donante no vale, pero ya has hecho un trabajo previo de selección, estudio, aproximación a la familia y tal, y luego resulta que todo el trabajo que has hecho no vale para nada. Y todo eso yo creo que hay que valorarlo. Entonces, hay equipos muy importantes a nivel hospitalario, en todos los hospitales de Mallorca, y todos ellos coordinados por un coordinador autonómico, que en este caso es Miguel, ¿vale? Que es el que marca un poco la política, el personal que funciona en estos equipos y demás. Y ellos son claves para detectar esos donantes, para aproximarse a ellos, para seleccionarlos, para ver si son adecuados o no como donantes, y al final, si todo está correcto, preguntar a la familia si estarían de acuerdo con la donación o no, ¿vale? Y todo eso es mucho trabajo, como digo, muy complejo, Javier, requiere mucho entusiasmo, mucho sacrificio, y yo creo que hay que valorarlo. Y por eso yo creo que estamos aquí, porque esa parte es importantísima. Miguel habla de coordinación. Bueno, has citado todos los hospitales de Mallorca, entiendo. No sé si se hacen también trasplantes en Ibiza, en Cambises o en Menorca o en Formentera. ¿También se llevan a cabo trasplantes? ¿O se centraliza? Hay que diferenciar si son trasplantes de órganos sólidos. Claro, me refería de donaciones en este caso, de tejido. Y otra cosa es la donación. La donación sí, la donación se lleva a cabo en todos los hospitales públicos de Baleares, de las Islas Baleares, y también en las clínicas privadas, ¿vale? Tenemos una red que estamos constituidos por todos los hospitales de Baleares, toda la sanidad pública, que en cada hospital hay un coordinador, o mejor dicho, un equipo de coordinación de trasplantes que está compuesto por médicos, por enfermería, por personal de enfermería, pues un poco lo que contaba Javier, para en cada hospital, según las características de cada hospital, establecer protocolos para poder conseguir donantes, ¿vale? Donantes en general, donantes de órganos y donantes de tejidos. Muchos donantes de órganos son donantes de tejidos, podrían ser donantes de tejidos, pero además tenemos muchos donantes de tejidos o mucha potencialidad de la donación de tejidos, porque en principio toda persona que fallece en un hospital o fuera incluso del hospital podría ser un candidato a la donación. En principio luego hay que buscar unas contraindicaciones, una historia social, un historial médico, que eso es lo que el coordinador de trasplantes tiene que ir evaluando paso a paso para ver si es un candidato real. Una vez que hemos hecho este análisis tanto social como médico, pues hablamos con las familias. Aquí pues surge un problema. Muchas veces si vamos encaminados a la donación de tejidos, dejamos por un lado la donación de los órganos, nosotros los coordinadores de trasplantes de los hospitales pues nos tenemos que enfrentar a familias que no conocemos a veces de mucho o de nada, y que en un momento más difícil, en el momento más difícil o un momento de los más difíciles de la vida de unos familiares, que unos sanitarios vayan a hablar con ellos para pedirle los tejidos o determinados tejidos, pues a veces puede conllevar un cierto rechazo y una cierta, bueno,
no se esperan que hables con ellos, no saben muy bien de qué va a hablar, entonces hay que empatizar de forma directa, rápida y explicarles. No debe ser fácil, Miguel, porque pueden haber hasta componentes incluso religiosos. Seguro. Bueno, ¿las hay también? No lo debería. Muy de psicólogo, no lo debe decir, Miguel, componentes religiosos, ninguna religión o casi prácticamente ninguna religión del mundo contraindica la donación, ni de órganos ni de tejidos. Bueno, algunas personas perdón. Sí, es verdad que pues algunas religiones muy determinadas pueden ir en contra, pero... Y de donar sangre, por ejemplo, imagínate. La donación de sangre, la donación de sangre es otro tema. Es otro tema. Es otro tema, sí. Pero las religiones yo creo que tampoco van en contra de la donación de sangre. Bueno, no voy a meterme ahora en el tema de religión, por supuesto, pero sí que lo digo para poner en valor el hecho, precisamente que decía Javier, de lo que supone la coordinación. Es decir, vas a gente que no conoces de nada, puede haber cualquier factor, cualquier rechazo por la razón que menos te esperas, inclusive cultural, religiosa o lo que sea, y es un trabajo cuasi psicológico, ¿no? De trabajar con esa familia para... En el momento más inoportuno. En el momento más inoportuno, que y más difícil. Porque es cuenta atrás, supongo, lo que es una donación. Sí, hay un tiempo limitado. Tiempo limitado, pero, ¿no? Sí, no podemos esperar varios días a que la por eso lo familia decía, se lo para piense. poner en valor lo que es el trabajo. Hay una serie de... El tiempo es fundamental porque el tejido, cuando una persona fallece, el cuerpo se va deteriorando y el tejido se va deteriorando mucho más rápido. Entonces, cuanto antes se procese el tejido, al final lo que buscamos son tejidos para trasplantar para gente que lo necesita. Claro, para ayudar. Para ayudar a otras personas, que la única solución es el trasplante. Por ejemplo, las córneas, ¿no? Que Baleares siempre ha sido una de las comunidades con más donantes de córneas a nivel nacional. Javier se sabe mejor que yo las cifras, seguro, porque lleva una cuantificación y un registro estupendo, pero yo creo que el año pasado... Estuvimos entre las 3 mejores comunidades autónomas de la... ¿Hay alguna razón para explicar esto tan positivo? Y pues perdona, un inciso, entendé que yo... Lo he dicho antes, me bajo a la cafetería, me bajo a tierra, intentando que el espectador, que todavía esté incluso menos informado que el servidor, entienda todo y diferencie todo. Lo digo porque trato, y esto lo hablamos así, que seamos lo más didácticos. Sois expertos, sois los popes de lo que es en sí este sector, este mundo tan importante y tan imprescindible. Yo lo bajo muy a tierra a veces, y disculpadme, para que la gente que nos está escuchando tranquilamente en casa entienda el valor que tiene realmente, como he dicho al principio, algo que es, entre comillas, invisible para mucha gente y es imprescindible cuando menos te lo esperas. Y justo hablábamos ahora de córneas. Yo te iba a preguntar antes, Miguel, ¿qué tejidos son los que se pueden donar? Pero háblame antes de lo de la córnea. ¿Por qué por eso somos tan buenos? Positivo el dato, claro. Sí, la verdad es que sí. Pues es lo que explicaba antes al principio, que los donantes de córneas y tejidos en general no vienen al banco a donar los tejidos, sino que tiene que haber alguien que los vaya a buscar. ¿Ah, sí? Claro, o sea, hay que haber un coordinador que vaya a buscar al donante, identificarlo y preguntarle si quiere ser donante o no a la familia cuando fallece. Y este sistema es el que funciona. Y este sistema es el que está muy bien organizado aquí en nuestra comunidad, entre el doctor Agudo, el equipo de la coordinación del Hospital Son Espases y otros centros, pues entre todos generamos un grupo en donde cada vez que hay una oportunidad, que pueda haber una persona que pueda ser donante de córneas, se busca, se estudia, se valora, se le pregunta a la familia, se aprende a preguntar a la familia la mejor forma de acercarse a ella, siempre con la idea de lo que explicaba Miguel antes, de que vamos a ayudar a alguien, de que vamos a obtener un tejido que le va a ser útil a alguien que lo necesita, y por tanto esto facilita un poco el trabajo también. Pues ¿no? claro, lo facilita Javier y Miguel, y me parece fascinante que estéis aquí, porque estoy seguro que mucha gente en su casa dice, pero entonces yo siempre quise aportar algo y ser donante, podría donar las córneas, como dices tú ahora, claro, y no que me tengan que venir a buscar, porque probablemente es incluso también por una ignorancia general, como decía antes, social, a que tú puedes ser donante de diversos tejidos, ¿no? O de órganos. Vamos ahora a hablar un poco de eso si queréis también. Yo creo que una cosa muy importante que quizás la mayoría de la gente no lo sabe, en España hay una ley de trasplantes, que es del año 79, de 1979, y esa ley no se ha cambiado. Es de las leyes más antiguas de España. ¿Será que es buena si no se ha cambiado, no? Es estupenda. Qué bien. Es estupenda, es tan buena... Es una envidia, además. Es una envidia. Para otros. Luego se han ido haciendo reales decretos, que se han ido modificando los reales decretos, pero la ley no se ha tocado. Entonces eso es que se hizo muy bien. Y en esa ley dice una cosa, que es el consentimiento presunto. ¿Eso qué es? Que todo el mundo es donante
de donante, de general, de órganos, de tejidos, excepto que en vida haya dicho lo contrario. Esto es lo que dice la ley española. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? ¿Bajarnos al suelo y pisar tierra? Esto no lo hacemos. Nosotros los coordinadores, sabiendo que es esta ley, sí que lo primero que hacemos cuando hay un posible donante es mirar las voluntades anticipadas. Esto es obligatorio, ver si la gente lo tiene. Desgraciadamente, animo a que la gente haga las voluntades anticipadas, no solo para el momento de la donación, sino para la situación final de vida de cada uno. Pues ahí sí que es el único documento legal. Entonces, muy poquita gente, no sé los porcentajes, pero yo creo que no llegará ni al 2% de la población, el 3, el 4, el 5, no llegará más, seguro. Pero por ignorancia, seguramente. Bueno, sí. No, yo no quiero, supongo que... Yo creo que es un tema que habría que fomentar mucho más. Bueno, estáis aquí por esto, es muy importante que estéis aquí porque aportáis un valor inmenso ahora mismo. Pero como desgraciadamente no se tienen las voluntades y nosotros siempre lo miramos, pues se pregunta a la familia. Y lo que hablamos con la familia, lo que decía Javier, nos han formado mucho en entrevista familiar, en situaciones difíciles, en situaciones complicadas para solicitar la petición de la donación, pero al final lo que hay que preguntar a la familia es que hay que explicarle bien en qué consiste la donación, que la donación al final es un derecho del que tienen las personas, porque yo quiero ser donante y es un derecho mío, y sobre todo preguntar a la familia si alguna vez su familiar en vida había dicho lo contrario, que no quería donar. Y luego es indagar un poquito la voluntad del fallecido. Es otro tema que yo aquí animo a los espectadores a que un domingo por la tarde, tertulia después de una comida familiar, pues hablen de la donación, hablen de, oye, pues yo quiero ser donante, o oye, que mira, yo es que todo lo contrario, a mí que no, y también hemos tenido casos que no quiero ser donante. Idea. La voluntad del fallecido se respeta 100%, pero hay que hablarlo, es un tema a veces tabú, creo que hay que romper ese tabú y hay que ser, pues bueno, en una conversación familiar con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, pues oye, pues mira, el otro día vi un programa en directo y me encantó y hablaron de la donación, pues yo he pensado esto, ¿cómo me puedo informar? Ojalá sea así, ojalá sea así, doctor Agudo, porque creo que hay que, como bien has dicho, lo ha definido como tabú, y yo creo que tenemos muchos tabús que romper todavía esta sociedad, y este es fundamental, porque al final es ayudar a personas. Vosotros no lo veis porque yo suelo poner los monitores ahí para que no os despistéis, pero mientras habláis también vamos poniendo la web del Banco de Tejidos para que la gente se familiarice, y sugiero de verdad que entren en la web y hay una información y pueden seguir un poquito más y contactar con los profesionales y echar una mano a la... Pero yo, claro, ya que habéis, Miguel. Ya puedo interrumpir, sí, interrumpo, sí, ya no, que interrumpo. Sí, es una charla. Es verdad que desde la coordinación autonómica no tenemos una web establecida como tal, pero mucha información se puede recibir a través de la web de la Organización Nacional de Trasplantes, que es www.ont.es. Espera, me lo tomo. ONT, Organización Nacional de Trasplantes, ¿vale? ONT.es. Es una página que está abierta para todo el mundo, que hay una sección para la población, hay una sección para profesionales y hay una sección de datos, conocimientos y tal. Y es muy interesante poder acceder a ella, además de la página web de la Fundación de Van de Sant i de Sits, y yo creo que hay que hacer... Qué bien, o sea, información hay, y no hay problema, la gente que de verdad quiera tener un poco más de datos, información hay mucha. Está ahí, o NT, Organización Nacional de Trasplantes.es, más fácil, no pasa. ¿Qué otros tejidos? Hemos hablado de córneas, pero ¿qué otros tejidos son los que, no sé, igual que decías antes, el dato positivo de que es una comunidad que da mucho tema córneas, ¿cuál es el que más se requiere? Y, insisto, hablo desde la máxima ignorancia como neófito. No sé si por tema accidentes, traumas, nos hablabas el otro día, ¿qué era? De lo de los huesos, ahora no sé si cómo voy a decirlo, Javier, corrígeme, porque por ahí voy a asustar a la gente, pero hablabas el otro día, que era con la doctora Teresa, ¿Teresa era? Eva, discúlpame, sí. No, Teresa vino con Rosemaría, ¿verdad? Que de un hueso, es que hacéis diferentes usos, de un... Bueno, pues un hueso. Una pieza, Una pieza, hacéis diferentes usos y que ayudan a muchísima gente, una pieza per se. Bueno, pero hablaba de las diferentes posibilidades que hay de donar, ¿no? Hombre, el tejido que más se usa, con mucha diferencia, es el hueso, o sea, el tejido hueso en general. En diferentes presentaciones, diferentes modos, para diferentes aplicaciones, sobre todo en traumatología y en cirugía maxilofacial, odontología y demás. Reparaciones de
implantes dentales, prótesis de cadera, fijaciones de columna. O sea, para todas esas aplicaciones el hueso es fundamental y se usa, bueno, a diario prácticamente. O sea, lo requieren diferentes, nos explicabas que lo requieren centros. Sí. Oye, Javier, necesito, urgente, es un poco urgente, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas veces son cirugías que ya están programadas y que ya las tenemos todos los elementos listos y preparados para el día de la cirugía. Pero a veces no, a veces surgen por un accidente o por otro motivo, aparece una urgencia y tenemos que llevarles el hueso que necesitan o la cantidad de hueso que les haga falta, ¿no? Y digamos que es el tejido que más se usa. Después de la sangre es la parte del cuerpo humano que más se utiliza en una cirugía o en una acción terapéutica, ¿no? Y luego, aparte de los huesos, los tendones también se usan muchísimo y se usan sobre todo en cirugía de reparación de lesiones de rodilla, de ligamento cruzado anterior o posterior, o lesiones de hombro. O sea, para esas dos indicaciones, para esas dos articulaciones, que hay mucha lesión ligamentosa, para reparar esas lesiones se puede usar un tendón del propio paciente, que es una buena opción, pero cuando el propio paciente no lo tiene adecuado, no es adecuado quitárselo, o le vas a provocar una lesión más grave de lo que tiene, se puede utilizar un tendón de un banco de huesos, ¿no? Y se usa muchísimo, y la verdad es que va muy bien. Y son los tejidos de donante fallecido que más se usan. Y luego estarían las arterias. Las arterias también las usamos con cierta frecuencia, bastante menos que los huesos y que las córneas, pero también se usan sobre todo cuando hay una lesión arterial, que ha habido que poner a veces una prótesis de plástico, de un material sintético. Si se infecta esa prótesis, la mejor alternativa es una arteria de un donante sano, un donante humano, ¿no? Y bueno, son los tejidos que más utilizamos de donante fallecido. Que eso cuando llega de alguna manera hay todo un proceso, nos comentabas la otra vez, ¿no? O sea, no es una cosa de llegar y meter en una nevera, sino que hay un tratamiento, hablabais, y es espectacular lo que hacéis. Esto, claro, reitero, de verdad, la invisibilidad y lo imprescindible que es esta gente, de verdad, Miguel. Javier ha nombrado los más frecuentes y los más habituales, pero hay otros cuantos. Está la piel, por ejemplo, claro. La piel para los grandes quemados. ¿Vale? Que ahí o te trasplantan la piel o tienes posibilidades de fallecer. Sí, sí. Están las válvulas cardíacas, ¿vale? También a ese nivel, las válvulas. Las válvulas cardíacas. Sí, sí. En fin, hay una serie de tejidos que sirven y salvan vidas. Y luego hay otro tema, que también es un tejido, ¿vale? Que es la médula ósea, ¿vale? Que están los donantes de médula ósea. Esto es no puedo no comentarlo porque es fundamental. Claro que sí. La donación de médula ósea en España y en Baleares. Os explico brevemente. Claro. O sea, la donación de la médula se hace en vivo, se hace cuando una persona está viva, ¿vale? Hay que cumplir una serie de características que son muy sencillas, entre 18 y 40 años, y estar sano o no tener enfermedades importantes. No tener demasiadas enfermedades o estar sano, ¿vale? Entre 18 y 40 años la mayoría de la población pues está bien para donar médula. Y para donar médula lo que se hace primero es una analítica de sangre para entrar en el Registro Español de Donantes de Médula, ¿vale? Que lo gestiona la Organización Nacional de Trasplantes conjuntamente con la Fundación Carreras. Ah, claro. ¿Vale? Que es la que gestiona el registro. Y con la muestra que te sacan de sangre de la persona que quiere ser donante, entras en un registro, que es el registro nacional, que está conectado a nivel mundial. En España ya hay 500.000 donantes registrados de médula. ¿Te parece? Entiendo que es una cifra... Me parece que es una cifra razonablemente buena, que tenemos que conseguir que sea mejor. Muy bien. Y en el mundo hay casi 42 millones de personas registradas. No hubiera pensado nunca en estas cifras, Miguel. ¿Para qué se utiliza la médula? Pues para enfermedades, sobre todo para enfermedades de tumores hematológicos. Determinadas enfermedades como leucemia, linfomas, los cánceres de piel, los cánceres de sangre, ¿vale? Que, por el motivo que sea, pues desgraciadamente el único tratamiento es un trasplante de médula. Siempre se consulta con los familiares a ver si hay posibilidad, pero solo es en un 25% de los casos de los hermanos compatibles con tu hermano. ¿Sí? Y cuando no hay posibilidad de tener un donante familiar, pues se busca en el registro. Entonces, esa analítica de sangre lo que hacen es tipificar, analizar el HLA. El HLA es como si fuese nuestro
para que la gente lo entienda, Sí. nuestro DNI genético. Muy bien. Entonces, tiene unos números y unas cifras y tienes que ser compatible con el enfermo que tiene tu mismo HLA o casi similar. Vendría a Sí, ser lo o del casi grupo similar. sanguíneo en sangre, vendría a ser algo Pues es parecido. como un DNI genético, Un DNI un DNI bien, genético está muy con bien. cifras y letras, ¿vale? Interesante. Entonces, cuando desgraciadamente no hay ningún familiar o no se puede hacer la donación de un familiar, se busca en el registro. En ese registro primero se busca a nivel nacional. Y si no se busca a nivel nacional, o no se busca y no se encuentra, se busca a nivel internacional. Internacional, es decir, Sí, se sí. puede traer de fuera incluso. Se traen Sí, sí. muestras de médula ósea de países latinoamericanos, Alemania. Me parece en fin, de impresionante. toda Europa. ¿Qué queréis que os diga? Y de Vosotros, España se para van. vos- A ver, Y desde España aquí salen yo creo que hay que también hacer salen. sí, Claro, y hay claro. que hacer un llamamiento a que la gente se anime a entrar en el registro. Sin duda. Que luego la donación, a la hora de la verdad, la donación de médula ya no es tan agresiva como anteriormente se pensaba, que te pinchaban la espalda. Se puede hacer conectado a una máquina. Javier lo sabe mucho mejor que yo. Una donación Parecido, de como una sangre. donación de sangre Ah. un poquito más larga, Sí, sí. ¿vale? O en muy determinados casos, en un 15% de los casos, al final sí que se hace a través de la punción de médula ósea. En estos casos sí que hay que hacer una pequeña sedación para que el paciente para que el donante no sufra, y luego pues se van a casa tranquilamente. Pero la mayoría, el 80% de las No me imaginaba veces, así. Sí, sí, se hace sí. a través de como una extracción, como una donación de sangre. Operación de aféresis. Hombre, muy motivante, así como lo has contado de manera Y esto se directa. puede hacer cualquier persona entre 18 y 40 años que quiera ser donante de médula, que contacte con el banco de Sandy de Seeds o directamente en la coordinación autonómica, y les podemos explicar todo el proceso. Qué bueno, qué bueno. Salva vidas también. la donación No, de es que médula. me parece espectacular. Sí, sí. Yo lo que me horroriza, ¿veis el reloj aquí? Ya, el tiempo. ¿Cómo pasa? Y parece que hace minutos que hemos empezado. Sí, sí. Pero bueno, por suerte la visita del Banco de Tejidos también será periódica, Javier, que es un lujo. por eso. Y bueno, me vas a hacer ahora la conclusión, pero Miguel, por eso te he querido yo secuestrar al principio, porque... Voy a tener que venir muchos días, ¿eh? Bueno, pero es tu casa. Te van a Voy a tener que venir muchos días. Doctor Agudo, es tu casa, igual que es la de Javier, y para Sí, nosotros sí. es un placer poder generar desde este programa cada mes, venir Sí, sí. cuando viene pues, de la Fundación, y creo que aportáis mucho valor a la Sí, sí. sociedad. Parece que no, aunque sean titulares, aunque sea, nada, 25, oye, que 25 minutos y 27 es un formato de televisión para muchos programas, pero al final son titulares. Para vosotros diréis, bueno, no hemos dicho nada. No, habéis dicho mucho para los neófitos, para los que de verdad conocemos. Gracias a esta didáctica, como lo que tú decías ahora, doctor Agudo, es increíble, y pone en valor y motiváis a que la gente entienda lo que supone, incluso para ellos mismos, ¿no? Decir, oye, a veces dicen, ¿no? ¿Qué propósito de vida tengo? Pues chico, hazte donante, o chica, es que de verdad estás ayudando a gente. Insisto, cuando me llegan SMS, lo mostré el otro día que vino Rosa María, cuando te llega un SMS y dice, parece ser que tú, ¿cómo se llama? Lo que sea, de la sangre, ha sido utilizado, no sé cuál es el algo, para otras... Ostras, ¿qué quieres que te diga? Uno siente satisfacción de que estamos para algo, y como mínimo para compartir y ayudar a personas que en este mismo instante, médicos como el doctor Agudo o el doctor Calvo, tratan de ayudar en los diversos hospitales o desde las diversas entidades. Esto es muy importante. Conclusión breve. Yo hay una cosa que sí quería decir. Claro que sí. Que es importante y me parece, ¿no? Que siempre que planteamos el tema de la donación, todo el mundo se ve desde el lado del donante. Sí. Que si puedo ser donante, que si no puedo serlo, que si tal. Pero no nos damos cuenta que en cualquier momento podemos estar al otro lado. Es decir, Por eso lo he dicho. Claro ser que el receptor sí. que necesite que alguien sea generoso con su donación, o de su sangre, o de su médula ósea, o de su córnea, o de su hueso. Con lo cual, como nunca sabemos en qué lado vamos a estar, mientras podamos, hagamos lo posible para ser donantes, que si algún día necesitamos ser receptores, habrá alguien que lo haya sido por nosotros, ¿no? Y eso está muy bien. Y luego otra cosa también importante, que a las familias cuando donan los tejidos de su familiar fallecido, muchas veces es de las pocas cosas que ven, entre paréntesis, positivas dentro de todo lo que rodea la muerte de su familiar, que por lo menos se puede aprovechar una parte de su cuerpo para ayudar a otras personas. Y eso genera mucho alivio también y ayuda a llevar el duelo. O sea que son aspectos que también hay que tener en cuenta. Sin duda.